Bueno, después que entró en vigor la Constitución centralista, la de 1836, que también se llama Siete Leyes, hubo muchas guerras en ese periodo. Es más, déjenme comentarles rápidamente. Esto es parte de historia, pero que entra dentro del derecho. Miren, por parte de los grupos insurgentes que encabezó Allende, Hidalgo, José Ortiz, Juan Aldama, Miguel, José María Márquez Pavón, Mina, Rayón, etcétera, Vicente Guerrero, esos grupos, ese grupo se llamaba insurgente, ese fue el que peleó en la independencia. El otro grupo que lideraba Agustín de Iturbide, que era de los peninsulares, de los españoles, que eran de la clase dominante aquí en la Nueva España, cada uno de ellos tenía su nombre, insurgentes y realistas. Ok, los insurgentes eran los rebeldes, Allende, Aldama, etcétera. Los realistas eran los españoles o los peninsulares. Bueno, pero cuando se acaba la independencia y cuando ya entra el proyecto de imperio y termina el imperio, pasamos al proyecto de república, es decir, de presidentes. Estos grupos que en un principio habían tenido conflictos, cambiáronse de nombre. Los insurgentes se llamaron ahora liberales, liberales. O sea, seguía siendo Vicente Guerrero, y se unieron otros más en la lucha, José María, perdón, Abasolo, Matamoros, Mina, Rayón, seguían existiendo, pero se llamaban ahora liberales. Incluso entró ahí Valentín Gómez Farías, etc. Y por el grupo de los realistas se llamaron conservadores. Ahora, ¿por qué se llamaban conservadores? Porque querían conservar las tradiciones, querían conservar el mismo tipo de gobierno que prevaleció en la Nueva España, querían conservar el poder, por eso se llamaban conservadores. Y de los conservadores hoy en día tenemos el partido político, el PAN. El PAN, su raíz se encuentra en los conservadores. El PRI, el PRD vienen surgiendo de la línea de los liberales. Bueno, que ya después se mezclan, se cambian de un partido a otro partido, pero los principios ahí los podemos obtener, ahí los podemos ver. Bueno, estos liberales se llamaban así porque querían libertad, querían que todos fueran iguales y querían república, que cada estado fuera independiente. Los conservadores querían una república, sí, pero querían que fuera centralista, es decir, que el gobierno que existiera en México con la Constitución hiciera prevalecer ahí mismo el poder y que desde el gobierno en México tenía la facultad para poner gobernadores o, sí, gobernadores en cada departamento o en cada intendencia. Es decir, que no iban a haber elecciones estatales, sino que el gobierno desde allá de México iba a poner los presidentes, que allá iba a estar todo el poder, por eso se llamaba un gobierno centralista, por eso su constitución se llamaba centralista, que el poder lo iba a tener el presidente. Y los liberales no, querían que el gobierno hubiera una constitución que gobernara, pero que también hubiera autonomía en cada intendencia, en cada departamento o en cada estado, que cada quien fuera autónomo y pudiera hacer sus propias elecciones. Esa era la diferencia. Bueno, y como 11 años estuvo la Constitución de 1824 con los liberales, y como estos centralistas vieron que no dio resultado, hicieron su guerra y luego se proclaman ellos como presidentes. Pero aquí rápidamente les comento, Santa Anna era en un principio, Antonio López Santana era liberal y de alguna manera ayudó para que derrotar a Agustín de Iturbide y que se acabara el imperio. Okay. Entonces Santa Anna fue presidente un tiempo con los liberales y después cuando entraron a la Constitución de 1836, Santa Anna se cambia de bando, se va con los conservadores y luego se regresa a los centralistas y luego con los conservadores. En total estuvo como 4 años, como 4 veces llegó a la presidencia en diferentes periodos. Recuerden que en ese tiempo los presidentes eran por cuatrienios, eran cada 4 años. Se convierte ya en sexenios hasta cuando cuando llega Porfirio Díaz, su última reelección. Porfirio Díaz pone que fueran 6 años, pero antes eran cuatrienios. Entonces cada 4 años cambiaban de presidente. Y
Entonces, para no sernos tan largo este detalle, de 1821 que termina la guerra, la independencia, hasta 1856, esos 30 y tantos años fueron de pura guerra entre los liberales y conservadores. Unos subían al poder, luego subían al otro poder. Santa Anna andaba de un lugar para el otro, y luego guerras, y luego guerrillas. Tanto sí que se dio la guerra de reformas, la revolución de Ayutla, cuando Santa Anna, se dio la revolución de Ayutla porque Santa Anna estaba como presidente, y fue un gobierno autoritario, fue un gobierno que dejó al país en la miseria, hubo hambruna, hubo muerte, es decir, muerte por hambruna. Es más, Santa Anna, como no había dinero ya en el país, trató de cobrarle impuestos a las personas que tenían más ventanas porque respiraban más aire, perdón. Si tenías más mascotas en tu casa, te iba a cobrar más impuestos. Lo que él quería es sacar más dinero porque todo se lo derrochaba en fiestas. Por eso vendió territorios. No solamente porque se sintió presionado, sino porque también le gustaba mucho derrochar su dinero, hacer fiestas extravagantes con príncipes, con duques, con la realeza de otros países. Entonces dejó al país en la miseria. Entonces, todo ese conflicto se llega a poner orden ya hasta cuando entra Porfirio Díaz, pero antes de que entrara Porfirio Díaz, con las leyes de reforma en 1856, con Benito Juárez, Ignacio Comonfort, ahí es donde se le pone fin a este asunto de los conflictos, y se hace una separación profunda de lo que es el Estado y lo que es la Iglesia. Ahí se crea otra constitución, que es la Constitución de 1857. Ahí es cuando ya en esta constitución se separa la iglesia del Estado, porque la iglesia tenía mucha injerencia, la iglesia casi gobernaba al país. Entonces, ¿qué se le quita a la iglesia? Privilegios como, por ejemplo, el registro civil. Se los pongo de otra manera. Cuando tú vas a registrar a tu hijo, actualmente vas al registro civil y pagas. Por sacar un acta de nacimiento, pagas al registro civil. Se te muere se muere una persona, se va al registro civil y pagas por el acta de difunción, por el entierro y por todos los permisos, etcétera, etcétera. En ese tiempo, o en aquellos tiempos, la iglesia cobraba, la iglesia tenía el control. La iglesia cobraba por los nacimientos, la iglesia cobraba por las defunciones, a la iglesia se le pagaba casi todo. Entonces, Juan Benito Juárez dijo, no, lo que es de la iglesia, que hagan sus funciones, al Estado le debe entrar todo ese dinero. Y así es como se pone fin a eso. Y eso se establece en la Constitución, porque también los religiosos o la orden eclesiástica de la iglesia, cuando cometían un delito, eran juzgados por sus mismos tribunales. Igual los militares eran juzgados por sus mismos tribunales. Pero con la revolución, las leyes de reforma y con la Constitución de 1857, se establece que toda persona, seas de una religión o seas un militar, todas deben ser juzgadas en el mismo tribunal donde van las demás personas comunes y corrientes. Entonces se hacen muchas separaciones de las funciones del Estado con la Iglesia. O sea que la Constitución de 1857 trajo muchos beneficios, pero no cubrió todas las necesidades del país, tanto así que después viene el periodo del enfrentamiento entre Porfirio Díaz y Benito Juárez para subir a la presidencia, y bueno, ya sabemos que Porfirio Díaz gana o se sube al poder de manera violenta desde 1876 hasta 1911. Durante esos 30 años, 31, casi 32 años de su gobierno de Porfirio Díaz, hubo mucha mejora, México sobresale a nivel mundial, México se industrializa, vienen las petroquímicas, vienen las industrias de vidrieras, tabaqueras, México exporta plata, México se empieza a modernizar, entra la ferrocarril, entra la energía eléctrica, la red eléctrica. Bien, pero a costa de toda la esclavitud que estaban sufriendo las personas en México. Los niños y las niñas de 5, 6 y 7 años ya las obligaban a trabajar en las minas de Cananea en Sonora, las obligaban a trabajar en Río Blanco, Veracruz, en la industria textilera, trabajaban 16 horas desde las 5 de la mañana hasta las 6, 7 de la noche. Los niños y niñas ganaban 5 centavos. Las mujeres adultas ganaban 10 centavos y los hombres ganaban 25 centavos. Y en ese tiempo se les pagaba con un pagaré, con una letra. Es decir,
que no les daban dinero en efectivo, y con esa letra o con ese pagaré iban a comprar sus despensas, su mandado, en las tiendas de raya. No existían tienditas de la esquina, no existían supers o centros comerciales como hoy lo conocemos. Existían las tiendas de raya que Porfirio Díaz las controlaba. Eran de él, no existían otras tiendas. ¿Qué eran las tiendas de raya? Eran unas bodegas donde se almacenaba el frijol, el maíz, el arroz, el trigo, todos los alimentos, y Porfirio Díaz controlaba que se vendiera lo más podrido, lo más feo, a todos los indígenas y a todos los que trabajaban en todas las fábricas, industrias y en las minas. Y pues la gente sufría todo eso, ¿no? Y no alcanzaba con esos vales, se quedaban debiendo. Por eso hoy en día decimos una expresión: oye, ya te rayaste, oye, ¿cuánto rayaste hoy? O te fuiste bien rayado, porque ese papelito se llevaba a las tiendas de raya para comprar los alimentos. Entonces, debido a toda esa injusticia que existía, que no había derecho a huelga, que no había salud, protección a la salud para trabajar. Porque déjenme decirle que los que trabajaban en las minas, 2 años o 3 años máximo era lo que podían vivir las personas después de haber trabajado en la mina. Luego en las minas, luego morían porque como no tenían protección, inhalaban todos los gases tóxicos y a los 3 años morían de tuberculosis. Tuberculosis, murieron miles y miles de personas trabajando en las minas. Y cosa curiosa, Porfirio Díaz después de eso mismo murió, solo que él murió en París, ¿no? Pero bueno, el punto es que todas esas injusticias que estaba viviendo el país, el analfabetismo porque no tenían derecho a la educación, solamente los ricos tenían derecho a la educación, es decir, 97% de la población en la época de Porfirio Díaz era era pobre, extremadamente pobre, y el 3% eran ricos, tenían acceso a la educación y tenían privilegios. Claro, hablamos de todo lo bueno que hizo Porfirio Díaz, pero todo el 97% de la injusticia social estaba en el olvido. Es así como, porque la Constitución de 1857 no abarcaba eso, se crea la Constitución de 1917. Y en la Constitución de 1917, pues surge a raíz de la Revolución Mexicana. Estaban en plena Revolución Mexicana porque la Revolución termina en 1920, pero en 1917 se reúnen en el Congreso Constituyente de Querétaro con los principales líderes de los movimientos. Estamos hablando de Venustiano Carranza, Álvaro Obregón y los líderes de esas facciones, que ahí entra también Emiliano Zapata. Entonces dan sus aportaciones de todas las necesidades del pueblo que se tenían que reformar, y ahí es donde con esta Constitución se promueven las primeras libertades individuales y los derechos sociales. Ninguna constitución de las que les he mencionado tenía lo que hoy tiene nuestra Constitución, como cuáles, por ejemplo, hablamos del artículo 27, el artículo 27 contempla la propiedad privada, que todos deben tener derecho a una propiedad, y que la nación, en México, el país, el gobierno, el Estado, es dueño de todo el territorio mexicano. Es decir, si tú encuentras un tesoro en una propiedad o en tu propiedad, si no te lo ve el Estado, pues tú te lo puedes quedar, pero si el Estado sabe que en tu territorio y propiedad hay un tesoro o hay una mina, él le pertenece al Estado, porque la propiedad de México, el territorio de México, es propiedad del Estado. Pero dentro de esa propiedad que tiene el Estado con poder, también hay que nosotros tenemos derecho a un pedazo de una propiedad, pero para tener derecho a esa propiedad, claro que hay que estar pagándola cada año con año. Por eso tus papás o tú, probablemente si ya eres una persona adulta, estás pagando el predial año con año, es decir, estás pagando la tierra donde vives. Y aún cuando ya te mueras, cuando uno se muera, uno sigue pagando para estar enterrado, sigue uno pagando por la tierra en la que está, que le pertenece al Estado mexicano, al gobierno. Es decir, uno vivo o muerto, le sigue uno pagando al Estado por vivir o por morir, estar en un pedazo de tierra, porque le pertenece al Estado, a la nación, esta propiedad. Entonces el artículo 27 contempla eso y delimita cuál es nuestro territorio. El artículo 123 habla de todas las beneficios que tenemos nosotros como empleados o los patrones, como si tienes una empresa, a qué tienes derecho, a qué no tienes derecho con tus empleados. Entonces ahí vemos que ya las jornadas laborales son de 8 horas, ya no son de 16 horas como en la época de Porfirio Díaz, hay un salario mínimo, tienes derecho a huelga, tienes derecho a formar un sindicato, tienes derecho a salud, a la salud. Tu empresa te debe dar esas primas vacacionales, aguinaldos, reparto de utilidades.
todo eso está contemplado ya en la Constitución de 1917, en el artículo 123. En el artículo 3 de la educación, hay que tener derecho a la educación, todos, de manera gratuita, que eso no estaba contemplado en la Constitución de 1857. Y así con muchos otros artículos, otros muchos beneficios que la Constitución de 1917, que fue la primera en recoger los derechos sociales en todo el mundo. Entonces, todo esto es hablando de la Constitución como sus ventajas y desventajas que han tenido cada una de ellas a lo largo de todo lo que se va desarrollando el proceso, el México independiente, ya no como Nueva España, sino como un México independiente, cómo ha ido transicionando respecto a todos estos proyectos de Constitución. ¿Alguna duda, alguna pregunta hasta aquí, jóvenes? ¿Comentario? ¿Dudas? Los escucho. Y si tienen alguna duda. Bueno, la ley es la máxima, el documento de máxima autoridad en nuestro país. En nuestro caso tenemos que la ley más importante y la de mayor autoridad es la Constitución. De ella emanan otras leyes. Ok, el término, la definición en su forma conceptual de manera formal significa que es un documento elaborado por el proceso legislativo y que proviene del latín lex, que significa legis. Ahora, eso es en el sentido formal. En el sentido material, es la norma general. Así, cuando hablamos de sentido material, nos referimos al sentido práctico, ¿no? Es la norma general, abstracta y obligatoria que regula la conducta de todos los seres humanos en una sociedad, en el caso nuestro, de aquí en México. Ahora, ¿por qué es abstracta y por qué es obligatoria la ley? Es abstracta porque no especifica todos los motivos. Se les voy a poner un ejemplo. Por ejemplo, no van a encontrar un artículo en la Constitución que diga, o en algún código penal, por ejemplo, con un crimen, un delito en un código penal, que diga, se califica como homicidio aquella persona que salga a las 3 de la mañana, que lleve un bat de béisbol y un arma blanca, por ejemplo, un cuchillo, y asesine a una persona, le dé 10 puñaladas y lo haya golpeado 3 veces con el bat y le haya sacado el corazón. O sea, no especifica de esa manera, cualifica los homicidios. Entonces, el abogado, el jurista, tiene que interpretar con base en todas sus tesis, con base en toda la jurisprudencia, con todas las pruebas o evidencias, tiene que interpretar si eso se caracteriza, se cataloga o se clasifica como un delito culposo, un delito doloso, y qué tipo de sanción se amerita a ese crimen. Si va a ser 2 años, 3 años, pero eso todo lo tienen que regular, lo tienen que valorar, lo tienen que mediar cuando es el careo entre los abogados y cuando es el careo con el juez. Por eso ahí es abstracta, tienen que interpretarse la ley, tienen que presentarse pruebas. Ahora, es obligatoria porque todos la tenemos que cumplir, en teoría. En la práctica probablemente no la cumplamos todos. Ahora, su función de la ley es que, pues, tiene que observar o regular nuestra conducta. Y es promulgada y es sancionada, o sea, es dictaminada por el Estado, por un organismo que tiene la competencia, que tiene la capacidad, en este caso es, digamos, el órgano legislativo, el poder legislativo que se encarga de regular, junto con todos los congresos de los 32 estados de la República Mexicana, se reúnen para hacer algún replanteamiento o alguna modificación, siempre y cuando estén de acuerdo con la mayoría, para poder modificar la Constitución o alguna ley. Bueno, y su función es, o la finalidad que tiene la ley es encauzar nuestra conducta hacia un bien común y garantizar la paz social. Ok, las características de la ley es general, o sea, es general porque es para todas las personas, no hace distinción de que tú eres blanco, eres moreno, eres católico, eres ateo, eres protestante, eres alto, eres bajo. No, todas las personas que estén dentro del territorio mexicano, aun cuando sean extranjeras, se hacen acreedoras, beneficiadoras a los derechos de la Constitución, pero también se hacen responsables o partícipes de poder cumplir con lo que dicta la Constitución o dicta la ley aquí en México. O sea, no hace distinción o acepción de persona u origen o procedencia o color de piel. Es abstracta e impersonal, les decía, porque no se promulga o no se emite para resolver problemas
individuales ni para personas determinadas. O sea, es decir, no hace una selección, solo a ti te voy a beneficiar, a ti te vamos a tomar en cuenta, no, es para todas las personas. Y es obligatoria, tiene un carácter imperativo atributivo, es decir, que por una parte establece obligaciones. Cuando hablamos de imperativo y atributivo nos referimos a que tengo deberes, tengo compromisos, tengo que pagar mis impuestos, tengo que cumplir con las normas que establece la sociedad, es decir, conducir por la vía pública con respetar los señalamientos, tengo que, si tengo que un trámite de divorcio y perdí la demanda y tengo que pagar la manutención, tengo que cumplir con eso. Entonces son mis deberes, pero también tengo derechos, por ejemplo, el derecho a la salud, derecho a tener una vivienda, el derecho a la libertad de expresión hasta cierto punto, porque no puedo expresarme mucho mal de una persona o mal de alguien más cuando yo ofenda a terceros, porque me puedo tener algunas desavenencias o algunas implicaciones. O sea, mi libertad está condicionada también, pero hay esa libertad, ¿no? Entonces tengo muchos derechos, pero también tengo muchas obligaciones, así prácticamente. Y características de la ley es permanencia. Ok, las leyes se dictan de manera o se promulgan de una manera indefinida. Es decir, no sabemos cuándo van a tener, va a tener, hasta cuándo va a tener vigencia. Puede ser que una ley que se haya promulgado hoy, en 3 meses o 4 meses, se derogue o se erogue, es decir, se elimine, o bien se replantee, o bien puede ser que vaya a durar 20, 30, 40, 50, 60, 70 años, no se sabe. O sea, no se fija un límite cuando se crea un artículo, una ley que va a durar de hoy a partir hasta tanta fecha. No, es indefinida. Ahora, en cuanto al conocimiento, significa que todas las personas debemos tener conocimiento de las leyes, de lo más básico, lo más común que podría ser para nosotros, para que no nos digan, bueno, era tu deber conocerlo, no lo sabías, ahí te va la sanción. Entonces se supone que nosotros debemos conocer lo más básico, es decir, que nadie puede invocar su desconocimiento o ignorancia para dejar de cumplirla. Esto les decía yo el otro día de que como yo no soy contador, no pago mis impuestos. No, el SAT me va a cobrar, sea yo contador, sea yo médico, sea yo estudiante de universidad y ya estoy trabajando, me va a cobrar impuestos, aunque yo no sepa nada de contabilidad. La retroactividad también ya la habíamos comentado, que ciertas leyes tienen vigencia a partir de su promulgación, a partir de cuando ya sale en el diario oficial de la Federación, y incluso les había dicho que tiene un periodo de vacatio legis, no sé si se los comenté a ustedes, pero bueno, hay un concepto que se llama vacatio legis. Hoy se promulga una nueva ley, hoy se publica en el diario oficial de la Federación, porque se tiene que publicar, pasa un proceso de la ley, lo vamos a ver más adelante, cuáles son los procesos para hacer la ley. Hoy se salió en el diario oficial de la Federación, en México hay un receso, esa ley entra en vacaciones, vacatio legis, 3 meses, es decir, los abogados y todos los patrones o los que están implicados en esa ley tienen esos 3 meses para estudiarla, para ponerse de acuerdo, para hacer todos sus trámites y acomodar todos sus papeleos referente a esa nueva modificación o a esa nueva ley. Todavía no ha entrado con todo el peso de la ley, es decir, si yo dentro de esos 3 meses no hice lo que tenía que hacer, el SAT o la instancia o el juez o el tribunal me tolera y me dice, no te preocupes, ok, lo puedes hacer para la siguiente semana, lo puedes entregar todavía porque la ley todavía está en vacaciones. Pero a partir de los 3 meses que terminó su periodo de receso, de vacatio legis, ahora sí, esa ley entra con todo el peso de la ley, con todo su vigor, con toda su fuerza. Si yo como contador no me enteré que hubo una modificación y le hice mal el trámite a mi cliente, pues ya nos llevó la tostada a los dos y tenemos que pagar las consecuencias, la multa o la sanción ante la instancia correspondiente. En cada país hay vacatio legis, pero en cada país hay un cierto tiempo. En México son 3 meses, en España pueden ser 2 meses, en otros países como Salvador pueden ser 8 días, y así cada país regula ese periodo de vacatio legis. Entonces, pero la irretroactividad significa que hoy entró en vigor la ley. Esta ley ya no puede regular los procesos anteriores, no puede modificar todas las sanciones que se han hecho en los procedimientos anteriores, ¿no? Aplicará y va a tener vigencia para el futuro.
Si una persona ya fue sancionada, fue juzgada con otra ley, esta nueva ley no la puede replantear, no puede beneficiarla, ni puede beneficiar ni perjudicar a la persona que ya fue enjuiciada bajo una ley diferente. Eso es la irretroactividad. Ahora, sus ámbitos de aplicación de la ley, sus ámbitos de aplicación tiene 3 ámbitos: espacial, temporal y el personal. El espacial es que la Constitución o la ley solo tiene vigencia en un territorio específico. Por ejemplo, nuestra Constitución solo tiene validez aquí en el territorio mexicano. La Ley Federal de Educación, la Ley Federal, todas las leyes federales de educación, por ejemplo, la Ley Federal de Salud, tienen vigencia solamente aquí. Pero hay otras leyes que no solamente solo tienen vigencia aquí en México, sino que tienen vigencia en Estados Unidos y en algún otro país. Esas son las leyes internacionales, los tratados internacionales, eso sí puede tener vigencia en otro país. Pero bueno, a eso se refiere el ámbito espacial, que algunas normas solo aplican a un determinado territorio. Por ejemplo, el Código Penal de Baja California solo tiene validez y vigencia y vigor y aplicación en Baja California, porque sus códigos son muy diferentes a los del Distrito Federal, a los de Tamaulipas, a los de Chihuahua, etcétera. Cambian, se modifican en algunos artículos, hay algunas variantes. Ahora, la característica o su ámbito temporal significa que la norma se considera vigente hasta cierto periodo, como decíamos hace rato. Desde el momento que se deroga o que se abroga una ley, deja ya de tener vigencia. Entonces, pero como decíamos, es de alguna manera indefinida, no sabemos. Mientras esté vigente, la ley va a tener su aplicación y va a entrar en función. Mientras cuando ya se derogue o se abrogue una ley, se elimine, entonces deja de tener vigencia, pero no sabemos el tiempo que puede durar una ley, porque no se especifica. Ahora, su ámbito de aplicación personal significa que puede tener 2 funciones, general y específica. General es aplicable para todas las personas, como la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos es general, es para todas las personas. Todos los derechos y todas las obligaciones son para todos. Pero hay leyes que son específicas, que a mí o a ti no te pueden beneficiar ni perjudicar. Por ejemplo, si tú celebras un contrato de compraventa de un automóvil, ¿te va a beneficiar o te va a perjudicar a ti y a la persona con la que celebraste ese contrato? A mí no, ni a alguno de otro de tus compañeros, amigos o familiares, a menos que le hayas pedido prestado dinero, puede ser que te pueda perjudicar en algo, pero la ley solamente va a ser los responsables a ti que firmaste y a la otra persona que firmó el contrato. Ahí en ese sentido la ley solamente es específica. Es específica también cuando son leyes, por ejemplo, de la educación. La Ley Federal de Educación solo afecta y beneficia a los padres de familia o a los alumnos y a los maestros o a los directores de las escuelas. Punto. La Ley General de Salud afecta a los usuarios, a todos los que son derechohabientes, o a los médicos, enfermeras, enfermeros de los hospitales, IMSS, clínicas y centros de salud. Ok. La ley de aduanas afecta solamente a aquellas personas que están cruzando una frontera, enviando productos o trayendo productos de alguna, que es cuando hacen el import o el export, la importación o la exportación, solamente les afecta a ellos o les beneficia. Eso es en el ámbito específico. Ok. La ley, como su característica material, se refiere a las materias que regulan el derecho. Hay materias, el derecho en materia penal, en materia civil, en materia laboral, en materia mercantil, etcétera, ¿no? En materia constitucional, en materia administrativa. Entonces, son todas las materias o todas las ramas del derecho en las que se puede tener participación el derecho. Ok. En cuanto a la ley, esos procesos, de lo que les comentaba hace ratito, rápidamente los vamos a ver. Me quedan todavía 7 minutos. Okay. Iniciativa. La iniciativa es el acto por el cual un proyecto de ley es presentado a consideración del organismo legislativo por los órganos del Estado debidamente facultados para ello y basándose en el artículo 71 de la Constitución. Los que pueden meter una iniciativa de cambiar una ley o hacer una nueva ley solamente le corresponde al presidente de la República, a los diputados y senadores del Congreso de la Unión y a las legislaturas, a las 32 legislaturas de los estados. Puede haber
Otro grupo de personas que pueden meter una iniciativa, sí, por ejemplo, aquellos que tienen, forman unas organizaciones de, voy a poner ahorita el caso de, se me ocurre el de los perros, que protegen a las mascotas, que no hayan juegos pirotécnicos, porque los perritos se lastiman, sus oídos, algunos mueren, se estresan, otros se esconden, tienen miedo, tiemblan, y algunos otros se van de sus casas y se pierden, entonces las mascotas le tienen miedo a los cohetes. Entonces, en Sonora, por ejemplo, el gobierno acaba de firmar, el gobernador del estado acaba de firmar un decreto de que se prohíben lanzar todo ese tipo de pirotecnias en el estado de Baja California por mantener sanas a las mascotas. Las asociaciones civiles pueden hacer eso, ¿no? Si hay algún grupo que está protegiendo algo, pueden meter una iniciativa al Senado de la República. Pero así como yo, como persona, yo no puedo meter una iniciativa para que se derogue una ley o para formar una ley. Solo le corresponde al presidente, a los diputados y a las legislaturas o a algunos organismos, como les comenté ahorita, que protegen a personas o animales, pero no todos. Y bueno, esa es la iniciativa, que se cambie o se modifique o que entre en vigor una ley. La discusión, ¿qué es el proceso de discusión? La discusión es el acto por el cual todo el organismo del Congreso de la Unión, diputados y senadores, deliberan acerca de las ventajas, si es conveniente o no conveniente, de que se eche a andar esa ley o que se elimine o que se quite esa ley. Discuten ellos entre sí. Ahora, el otro proceso, ya que han metido la iniciativa, ya han discutido si hay ventajas y desventajas, si aprobamos o no, si vemos sus beneficios, ahora viene la aprobación. La aprobación consiste en que ambas cámaras, la de senadores y la de diputados, por vía nominal, es decir, por nombre de la persona, por Fray Pérez Camas, levante la mano quién está a favor o en desacuerdo o en contra, ¿no? Ahí es donde votan, ahí es donde ya empiezan a levantar la mano si están a favor o están en contra de que se quite esa ley o que se promulgue una nueva ley para aprobarla o rechazar esa iniciativa. Ahí se da por mayoría de votos, esa es la aprobación. Ok, pero como les dije aquí, hay también un espacio, dice aquí, ya después que se ha aprobado el proyecto, pasa a su discusión por la Cámara Revisora. Hay una Cámara Revisora y si la Cámara Revisora aprueba esa iniciativa, la pasa al Ejecutivo, es decir, al Presidente de la República para que él haga sus observaciones. Entonces, el Presidente de la República tiene 10 días para revisar esa iniciativa. Si en esos 10 días hábiles que tiene el presidente, son 5 días de la semana, 2 semanas, perdón, él considera que no hay que hacer una observación, pues va a pasar a la otra fase. Pero si él considera que hay observaciones que hacerle, se regresa hasta la Cámara de Origen para volver a hacer las discusiones, porque ya el presidente le ha puesto observaciones. Pero si no hay observaciones, el presidente dice que en esos 10 días revisó, no hay ninguna observación, se pasa la siguiente fase, que es la sanción. Ahora, ¿qué es la sanción? La sanción es la aceptación de esa iniciativa que entró en un primer momento, de ese proyecto de ley, reformarlo, quitarla o poner una nueva ley. Esa es la sanción. Ahora, dice, no obstante, cuando el Ejecutivo rechaza, ya sea parcial o totalmente la propuesta de iniciativa, ejerce el derecho de veto. Esto significa que el presidente está facultado para poder decir, ¿saben qué? No la acepto. Vamos a hacer otras observaciones, otras modificaciones y vuelve a regresar a la Cámara de Origen para hacer otra vez las modificaciones que requiere y pasar de esos mismos procedimientos. Pero pensando en que el gobierno, el presidente, la sancionó también, dice, no hay ninguna observación que hacer, entonces pasamos a la siguiente fase, que es la publicación. Ahora sí ya se va a publicar esa nueva ley o esa reforma a esa ley que se estaba haciendo. Ahora, dice aquí, las leyes sirven para que se lleven a cabo, ¿no? Tienen que darse a conocer al público. O sea, no se puede hacer una ley sin que se dé a conocer. Toda la gente se tendría que enterar de una nueva ley. Se subieron el impuesto, se subió la gasolina, se le subieron al gas, si aumentó el salario mínimo. Se tiene que informar la reforma que se hizo o la nueva ley que entró en vigor o que se quitó una nueva ley o una ley que ya estaba vigente, se quitó. Se tiene que informar. Entonces, dice que no basta con saber quiénes la van a cumplir. Hay que mencionarla, hay que publicarla.
y a eso le corresponde oficialmente le corresponde al presidente de la República. Entonces, el presidente de la República tiene que publicarla. ¿Cómo la publican? Entonces, él dice que es necesario que estas leyes se publiquen, o esas reformas se publiquen, a través del Diario Oficial de la Federación, mejor conocido como el DOF, el Diario Oficial de la Federación. Es un diario, es un periódico que sale de la casa ejecutiva, es decir, del presidente. No es una casa editora como un periódico X, ¿no? Sale de ahí mismo del ejecutivo, que se dedican a imprimir ese periódico y lo publican en internet y sale en físico, los venden en todas las tienditas y en la calle. Y ahí se entera la gente qué cambios hubo en las leyes. Bueno, una vez que es publicada la ley, es irrelevante si lo conocen los habitantes a los que se les aplica. Sin embargo, hay algunas excepciones en cuanto a las personas que se encuentran en desventaja intelectualmente o que vivan marginados. Esto significa que hay algunas personas que a lo mejor no saben leer o no saben, o están en unas comunidades marginadas donde no hay internet, no hay televisión. Bueno, a esas personas, si tenían alguna situación que hacer conforme a esa ley y no se enteraron, a ellas se les puede hacer una excepción porque no se enteraron, porque no saben leer, están discapacitadas o viven marginadas. Pero las personas que están en una ciudad o que saben leer, a esas no se les perdona si no se enteraron del nuevo cambio de ley. Y finalmente, viene, después de que se ha publicado en el Diario Oficial de la Federación, es lo que yo les comentaba hace ratos, viene la iniciación, es decir, cuando la ley ya entra en vigor. A partir del Diario Oficial de la Federación entra en vigor, pero les dije que tiene vacatio legis. En México decíamos que eran 3 meses, en España son 20 días, en Brasil 45 días, en El Salvador 8 días, y en el caso de México 3 meses para que los abogados, los contadores o los administradores, los patrones, los empleados se enteren de qué reforma hubo, qué cambios hubo en las leyes. Y con eso se da todo el proceso de cómo se hace la ley en México. Bueno, chicos, voy a cerrar la sesión. Les pido un favor. Conéctense ahorita nuevamente para nada más ya despedirnos, ¿sale? Porque ya se me va a cerrar esta sesión. Los quiero despedir bien formalmente y aclararles algunos puntos, ¿sale? Los veo ahorita en 10 segundos, por favor.